Imagínate crecer toda tu vida creyendo que papá y mamá se divorciaron y que el dolor en la familia llegó por tu culpa. A escasos 7 u 8 años, sin muchos recuerdos latentes o muy claros, pero algo en tu conciencia dice que papá nunca volvió y que papá abandonó a mamá por tu culpa. Imagínate que pasan décadas y tú sin explicación alguna recibes una llamada donde te dicen que ese papá que se fue durante muchísimo tiempo está en la cárcel y que la otra familia que tiene lo dejó solo y que la única persona que lo puede ayudar eres tú. La que se ha sentido durante años con culpas, con interrogantes, con dudas porque no entiende por qué papá nunca volvió, porque no sabes si fue culpa tuya y porque necesitas una explicación para entender porque tu superhéroe se fue para nunca más volver y romperte el corazón de esa princesita que todos los domingos en la mañana esperaba que papá volviera. Esta es la historia de Valeria, vamos a llamarla así para ocultar su nombre real. Valeria me contactó y me decía: Cris, lo que te voy a contar, no sé si le ha pasado a muchas familias, a muchos niños o niñas que hoy en día son adultos y sienten que tuvieron parte y culpa en la separación de sus padres o en el dolor de una ruptura familiar. Cris, yo recuerdo que mi padre era mi superhéroe, me decía ella. Era mi Superman. Yo tenía unos escasos 6, 7 añitos y papá siempre llegaba los domingos con una bolsa de leche o con un pollito asado. Y mamá lo recibía. Yo me acuerdo que mamá lo recibía triste. Yo estaba en la ventana porque papá era domingo y llegaba temprano. A veces papá llegaba domingos en la noche, pero llegaba y había gente afuera tocando canciones, gente con sombreros grandes tocando música que yo no entendía. Y mamá, recuerdo que en pijama cruzaba los brazos, pero luego salía, abrazaba a papá y volvía a toda la normalidad. Ella me narraba eso a escasos 6, 7 añitos con recuerdos vagos y me decía: lo que yo no sabía, Cris, es que papá se iba los viernes, se quedaba por fuera viernes, sábado y volvía domingo. Para mí, papá se iba los viernes a trabajar y llegaba los domingos a amarnos. Años más tarde me enteré que papá tenía problemas de alcoholismo. Años más tarde me enteré que los fines de semana, que para mí eran de alegría porque papá llegaba el domingo, para mamá eran de tristeza porque papá se iba el viernes, y cada 8 días se repetía la misma historia de dolor, de aguante en la mente y en el corazón de mamá. Mamá Cris fue una mujer esforzada y valiente. Me crió a mí, soy hija única, me crió como pudo. Durante muchos años creí que papá se iba los viernes porque tenía cosas que hacer. Era muy ingenua, Cris. Era una niña. Recuerdo mucho, Cris, ese mes de marzo. Ese fatídico mes de marzo que lo cambió todo en mi vida. Papá se va el viernes como solía hacerlo. Me quedé en esa ventana el domingo en la mañana esperando al papá con la bolsita de leche, o al papá con el pollo asado, o al papá que llega en la noche tarde con música ranchera. No llegó la bolsa de leche, Cris, no llegó el pollito asado, no llegó la ranchera, no llegó nada. Pasó el día siguiente, martes, miércoles, y papá no volvió, Cris. Papá nunca apareció. Yo recuerdo que mi madre era una mujer que no lloraba en público, o no recuerdo verla llorar, pero sí escuchaba su llanto. Recuerdo que se encerraba en su cuarto los fines de semana. Recuerdo que en mi casa, desde su cuarto, eso olía como a cigarrillo, Cris. Y yo con el tiempo entendí que mamá se metía a ese cuarto a fumar cigarrillo, a llorar, quizás como yo, esperando a que papá algún día apareciera. Con el tiempo llegaron los celulares, Cris, y recibimos una llamada. Yo ya tenía unos 14 añitos y era papá.
Recuerdo que papá llamó. Papá solamente preguntó por cómo estaba la niña, cómo estaba yo. Mamá me permitió hablar con él, escasos 2 minuticos, y comenzó esa necesidad de esperar la llamada de papá. Si no me visita, no importa, al menos sé que papá está con vida y se acordó de mí. Aún me ama papá, decía Valeria. Papá le decía, la otra semana te llamo para que nos veamos. Y comenzó esa hambre de Valeria por escuchar a papá. Él la llamaba efectivamente y le decía, en tu cumpleaños voy para casa, en diciembre voy para la casa. Cada año hacía una llamadita de 1 o 2 minuticos, pero papá no llegaba ni en los cumpleaños. Papá no aparecía en ningún momento. Papá no cumplía lo que prometía. Y siempre ella, cada año, cada 31 de diciembre, esperaba que papá apareciera. Cada cumpleaños, sus 15 años, esperaba que papá apareciera. Ella me decía, mi madre fue muy bonita, muy inteligente. Nunca llenó mi corazón de dudas o de rencor hacia papá, no. Solo me dijo que papá se había tenido que ir porque tenía cosas y asuntos que resolver. Pero siempre creí que yo había sido la culpable de algo. Quizás el simple hecho de haber venido a este mundo, Cris, ya me hacía culpable. Quizás yo era un gasto extra en la casa y por eso papá se fue. Quizás no fui la mejor hija, aunque tenía 6, 7 añitos y no recuerdo cómo era de niña, pero sí recuerdo el dolor de esa ventana, esperando a papá, a que papá apareciera y que no volvió a aparecer porque yo, Valeria, había sido la culpable de su despedida sin retorno, me decía ella. Pasaron los años, Cris, me decía, entré a la universidad, me gradué a mis 23 años, creo que fue que me dijo 23, 24, no me acuerdo. Me decía, Cris, yo creí que papá de sorpresa iba a llegar a mi graduación, pero no llegó. ¿Cómo pude con las uñas vendiendo postres, empanadas y con el trabajito de mamá? Yo pude pagar la universidad. Pero pues en la universidad conocí a alguien, me decía, el que actualmente es mi esposo, con quien hoy en día pues soy feliz, tengo 2 hijos con él. Pero siempre tuve ese miedo latente, Cris, ese miedo a que mi esposo se fuera y mis hijos quedaran sin su superhéroe. Porque sentí que eso que yo sentía quizás podía transmitírselo a mis hijos. Lo más curioso, Cris, es que aunque mis hijos en su momento no conocían a su abuelo, siempre intentaba desde bebecitos mostrarles la única foto que yo conservaba de papá. El único recuerdo latente que conservaba siempre de papá. Y siempre yo con la ilusión de verlo y no. Yo creo que después de esa llamada de los 14 años, papá me llamó unas 5 o 6 veces hasta la edad que tengo actualmente. Ella me contaba que tenía, creo que eran 35, 36, no recuerdo bien. Algo que sí me impactaba en esta historia es que ella, cuando hablaba de las culpas que sentía, intentaba como ocultar al principio de la historia, o en algún momento le pregunté, bueno, ¿y tu esposo qué piensa en este momento? Y no me respondía. ¿Y tu mamá qué dice? No me respondía. Ella me decía, más ratico te cuento, déjame terminar la historia. Yo, bueno, no me meto. Y de pronto no me quiere contar, decía yo, bueno, no sé. El caso es que ella me decía, hace unos 4 años, Cris, yo recibí una llamada. Y recibí una llamada que me dejó fría, una llamada que me dejó pasmada. Me llamaron un tío por parte de papá, que había conocido de muy niña, me llamó y me dijo, Valeria, no sé si sabías, pero tu papá está en la cárcel por problemas de violencia en la familia, un poco delicado, y al parecer le van a dar muchos años. Pero pues nadie en este momento quiere hacerse cargo de él.
pues llamaba para contarte porque pues igual él tampoco quería que tú supieras. Allá en la cárcel tampoco dio tus datos. Dio los datos del resto de la familia, primos, tíos, hermanos, pero todo el mundo le hizo el quite al Señor. Hermanos, primos, hermanas, todo el mundo le hizo como el feo porque no querían ir a visitar a un familiar preso. Cuando Valeria recibió esa llamada, me cuenta ella que su corazón latía muy, muy rápido. Pues ya estaba casada, ya hace 4 años tenía uno de los niños, porque hoy en día, bueno, tiene como 36 años, ya tiene el otro niño que está bebecito, pero en ese entonces ella, pues el otro niño también estaba pequeño y bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo resuelvo? Decía ella. Y aquí llega la parte más difícil de la historia porque ella me narraba cómo cuando fue a contarle a su esposo le dio la espalda. Y le dio la espalda porque ella ya le había contado a su esposo quién había sido su papá. Para ella un superhéroe con quien ella se sintió frustrada y culpable. Pero para su esposo él era un irresponsable, alcohólico y poco padre, poco hombre, porque abandonó el hogar. No solamente abandonó a su hija, abandonó a su esposa y las dejó a su suerte, porque nunca hubo un dinero de por medio, una manutención, nunca hubo nada. Sin embargo, Valeria eso nunca la cargó, porque siempre creyó que era la culpable de algo. Al darse cuenta que no contaba con el apoyo, el respaldo de su esposo, la preocupación de ella, aunque ya estaba graduada, pero sin empleo, era de dónde iba a sacar dinero. Y si su esposo se daba cuenta que ella tocaba los ahorros de la familia para comenzar a hacer vueltas del papá, el hogar se iba a ver perturbado, se iba a ver un poco afectado. Ella fue a hablar con su mamá también le dio la espalda, no quiero saber nada, ni me lo mencione, porque se me daña el día, se me daña el genio. Valeria se ve con un papá que no ve hace casi 2 décadas, se siente frustrada porque tampoco tiene dinero para ayudarlo, al menos visitarlo, y comienza a hacer procesos como legales, averiguar dónde puede llamar, con quién se puede contactar, cómo puede ir a visitarlo, qué necesita, en qué condiciones está, en qué lugar, en qué ciudad, y a gestionar recursos. Esa fue la parte más difícil. Me contaba ella que comenzó como en la universidad a hacer sus empanaditas, sus comiditas, sus rifas, sus postres, sin que su esposo se diera cuenta. Eso era lo más difícil. Su esposo no podía darse cuenta. Ella no quería que su hogar se dañara, que lo bonito que estaba construyendo se dañara y que su esposo se fuera y que la historia fatídica de su infancia se repitiera en el hombre que más amaba o que más ama en este momento, porque pues aún están juntos. Me contaba Cris, mi esposo se iba a trabajar y yo me ponía a trabajar a escondidas, a vender, a gestionar dinero por aquí, gestionar dinero por allá. Y lo conseguía, Cris, lo conseguía y me hice unos buenos ahorros porque ya comencé a ver dónde estaba papá. Pero mientras yo trabajaba y vendía una cosa y la otra, me acuerdo mucho que descubrí dónde estaba papá. Descubrí qué documentos necesitaba. Me informé con un abogado, un amigo de la universidad, me explicó qué necesitaba, me ayudó a gestionar algunos permisos. El único problema era un bendito correo, Cris. Había un correo que yo tenía que enviar y tenían que respondérmelo con la solicitud aprobada para yo poder ir y ver en qué condiciones estaba papá. Cris, yo envié el correo el primer día, envié el correo el segundo día, tercer día, quinto día, 1 semana, 2 semanas. A la 4ª semana, Cris, yo recuerdo esto y es jocoso. Ella me decía riéndose, yo con sus ojos aguados, pero riéndose. Me llamaron de la cárcel, de la parte administrativa de la cárcel, y me dijeron, hablamos con la señorita Valeria, de apellido tal. Sí, señor, habla con ella. Y ella me decía, háganos un favor. Hemos visto que usted ha enviado más de 40 y pico de correos a este lugar solicitando esto de la persona que está cautiva de su libertad por esto, etcétera, etcétera.
qué pena, no nos envíe más correos. Ya entendimos la necesidad que usted tiene de ver a su señor padre. En estas condiciones está, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de esto, lo otro, pero por favor, no más correos, ya todo le quedó aprobado. Él está en tal parte, visitas tal parte, los días que puedes venir a visitarlos son estos, los días que, reitero, puedes venir a traerle sus cosas de aseo, etcétera, etcétera, son estos, pero no más correos, por favor. Ella se reía porque ella comparaba eso de insistir y no desistir con sus hijos, que a veces sus hijos eran hoy en día canzones intensos. Mamá, papá, quiero esto, deme esto. Y ella decía, me tienen hasta aquí, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? Sí, cójanlo, sí, cómanse eso. Y ella, cuando hizo ese proceso con el correo electrónico, se reía llorando porque parecía una niña chiquita insistiendo por ver a su papá. Yo me río porque ella se reía mientras me lo decía. Pero había mucho dolor detrás de esta historia, muchas heridas abiertas, muchas interrogantes, muchas dudas por resolver, muchas preguntas por ser resueltas, muchas incógnitas en la mente de esta mujer. El caso es que el día que tenía que viajar a esa ciudad, que en bus quedaba como a 15 horas de su ciudad, ella me narraba cómo ese día se le plantó firme a su esposo y le dijo, amor, necesito que te quedes con el niño por esto, otro. Voy a ir donde mi papá. Si a usted no le gusta, ella dio el todo por su padre. Si a usted no le gusta, lo siento, pero me espera. Yo a usted lo amo, pero a mi padre necesito verlo y necesito velar por su bienestar porque no está bien. Que le habló con tanta seguridad, me decía que el marido tenía al niño de brazos, como con el biberón o algo así. Bueno, amor, lo que tú digas. Dios abre puertas, Dios coloca el querer como el hacer, aún en el corazón de nuestras parejas, nuestra familia, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Ella se fue, me contaba que parecía una desplazada. Se fue con una ropa específica que tenía que entrar. O sea, con esa ropa tenía que entrar. No podía entrar con otra ropa, el color de la ropa. Llevaba algunas cosas de aseo para su papá. Llevaba algunas solicitudes de medicamentos que su papá necesitaba. Bueno, llevaba muchas cosas que le habían dicho desde la cárcel que sí podía, que no podía y que eran necesarias, de primera necesidad, etcétera, etcétera. Ella iba a visitarlo y tenía que devolverse porque pues tampoco tenía dónde quedarse. Eso era una odisea su viaje. Pero ella me narraba, Cris, yo en ese bus no pensaba en nada. Sí, en cómo tenía que entrar. Yo pensaba voy a ver a mi papá por primera vez después de más de 20 años. Voy a ver a mi papá. Y lloraba, voy a ver a mi papá. Quiero preguntarle si soy la culpable de que él se fuera. Y esta es la parte donde la historia se pone más intensa porque ella llega a la cárcel con su certificado de ingreso, puede ingresar todo. Y efectivamente, las cárceles colombianas no son como las que pintan en otros países, que eres tú solo o tú sola como visitante y la persona que está presa está solita o con un teléfono. No, aquí es más económico. Aquí todo el mundo con todo el mundo. Es un salón gigante donde están todas las visitas con todas las personas que están en la cárcel. Todos con todos. Eso parece una vecindad. Ella llegó, entró con sus cositas, lo que podía entrar. Lo demás tuvo que dejarlo para administrarlo, pues para que lo administraran directamente las personas encargadas en la cárcel. Y me narraba cómo se estaba acercando y vio a su papá mucho más delgado, mucho más decaído, canoso, con un rostro pálido, triste, como si tuviera vergüenza en su rostro. Y cuando su papá la vio, él nomás agrandó los ojos y luego agachó la cabeza. Y ella, cuando lo vio, no hizo sino llorar y se tiró a abrazarlo. Y lo abrazó y
que fueron segundos que parecían una eternidad. Lo abrazó, papá, aquí estoy, pero que él guardaba silencio. Y que lo primero que le dijo, y me sorprendió a mí, fue: ¿por qué tardaste tanto? En ese momento ya se secó las lágrimas, se sentó frente a él. No entendió por qué esa respuesta tan parca de papá, tan frívola, pero asumió que era por la circunstancia, por el encierro, por lo que papá estaba enfrentando. Ella no le prestó atención a esa respuesta de papá y comenzó como un diálogo en el que ella pues le preguntaba cómo estaba, qué había pasado. Pues él se negaba a hablar mucho. Él solamente le preguntaba: ¿conseguiste lo que necesito? ¿Te dijeron que necesito tal cosa? ¿Te contaron? Entonces era como una lista de exigencias mientras ella estaba esperando afecto, amor, cariño, ternura. Y él solamente estaba ahí frente a una despensa, frente a una tienda. Necesito, dame, me trajo, no me trajo. Terminó la visita. Ella dice que volvió a su casa y volvió muy consternada porque fue a hablar con su papá y se encontró con un hombre diametralmente opuesto al que había conocido de niña o de alguna otra forma muy diferente al hombre con el que estaba teniendo una que otra llamada en los últimos 20 años. No entendía por qué la actitud de papá, pero no quiso cuestionar más a fondo y quiso acompañarlo. Fue una compañía, unas 2 horas de visita, algo con mucho silencio, muy triste, un ambiente muy gris en esa visita. Ella llegó a su casa, su esposo le preguntó qué había pasado. Ella no quiso hablar mal de su papá para que en el próximo viaje pues su esposo no estuviera en su contra. No, me fue bien, hay cosas por responder. Fue una visita más logística, de llevar, de traer, de ver cómo estaba. Entonces el esposo, al ver que su señora estaba tranquila, que su esposa Valeria estaba tranquila, pues no ahondió más en el tema, no quiso ser de pronto aversivo en tocar la herida de ella y eso quedó así. La siguiente visita, el siguiente mes, volvió. Fueron como 3-4 meses ella yendo y las visitas no cambiaban. Ella le giraba dinero porque normalmente la gente que está en la cárcel aquí en Colombia tiene como una cuenta de ahorros a la que tú le consignas. Ellos en esa cárcel tienen con esa cuenta y con lo que haya disponible en esa cuenta pues pueden comprar, bien sea productos de aseo, comidas, dulces, etcétera, etcétera. Y un día de esos la cuenta cambió. Ella giró a una cuenta, pero no era la que estaba registrada en la cárcel. Cuando ella fue a preguntar a la cárcel por qué le habían cambiado la cuenta, fue por solicitud del papá. Y empezó a girar otros 3-4 meses, pero se le hacía raro porque aunque ella iba donde papá no tenía dinero, se lo gastaba, pero no se sabía en qué. Y un día quiso averiguar por cuenta propia de ella esos números de esa cuenta, de dónde son. Quiero entender qué está pasando, a quién es que le estoy consignando. Ella llegó a creer incluso que a papá le estaban quitando la plata o que lo tenían amenazado o que sí o sí había que consignar a esa cuenta para protección. Alguna cosa así, ya 1000 escenarios, todos dramáticos, dibujó en su mente. Pero luego se dio cuenta que la cuenta estaba a nombre de una muchacha más joven, una muchacha de unos 20 años con el mismo apellido de ella. Cuando ella fue a la siguiente visita, quiso confrontar a su papá. Y ahí se dio cuenta de la noticia más difícil que pudo haber recibido en su vida. Papá tenía otra familia. No primos, hermanos, no. Papá tenía otro hogar. Papá tenía otra hija. Y papá ese día le dijo que esa plata que ella estaba consignando no era para él, sino que era para que Valeria costeara los gastos de su hija. Que solamente lo llamaba a la cárcel a pedirle dinero, a que le resolviera su vida. No lo llamaba a preguntarle cómo estaba la otra hija, no lo llamaba, ni siquiera lo visitaba. Cuando Valeria le preguntó a su papá por qué esta hermana que salió de repente no lo visitaba, él se quebró y le dijo:
porque a ella la vergüenza con sus amigos de la universidad, que el mundo entero sepa que papá y sus amigos de estatus, que papá está en la cárcel, que sepan que papá está en la cárcel y que se le caiga de pronto su nivel de vida o que yo sea producto de su vergüenza social. Ella no sabía qué responder, ver a su papá llorando después de tantos años. Ella nunca recordó cómo era su papá triste, porque su superhéroe de la infancia siempre llegaba con la bolsa de leche, el pollo, las rancheras, nunca llorando. No era débil, según ella, pero verlo ahí sufriendo, y sufriendo no por Valeria, sino por otra que ni ella conocía. Me contaba Valeria cómo se desestabilizó totalmente. Ella no lograba darle sincronía a sus emociones. Se sentó mirando hacia abajo y ese día ella comenzó a hacerle reclamos. Algo que omití es que en una de los tantos giros que ella le hacía a su papá, cuando no tenía dinero, un día le tocó empeñar una cadena de oro que había sido muy importante para Valeria. Se la había dado su mamá, pero a su mamá se le había dado su abuela. Ella la empeñó por amor a su papá y esa cadena todavía estaba empeñada, no había podido sacarla. Y con esa cadena de oro fue que pudo abonarle varios meses a papá de sustento económico. Papá nomás lloraba, ella se confrontaba con los recuerdos de la cadena, se confrontaba con su esposo, que su esposo creía que todo estaba bien, pero todo estaba mal. Y se confrontaba con esa niña que esperaba en la ventana cada domingo a un papá que no estaba, y que no estaba no por culpa de ella, sino que ahora entendía que no estaba porque estaba en otra familia, criando otra hija, compartiendo amor con otra mujer que no era su mamá. En ese momento recuerdo que Valeria se quebró más. Y no porque le estuviera doliendo justo ahí lo que me estaba contando, sino porque recordaba las emociones que estaba experimentando, esos sentimientos encontrados en ese justo momento. Ay, Valeria, qué momento tan difícil pasaba por ese entonces. Y aprovechó esa sensación, ese dolor, inclusive esa rabia, para confrontarlo y decirle: ¿por qué nos abandonaste? ¿Por otra mujer? ¿Por otra hija? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicimos? ¿Qué te hizo mamá? Porque desde que he venido, lo único que has hecho es verme como un banco, verme como tu despensa personal, como un cajero. Tengo a mi mamá en contra, a mi esposo en contra, a mi familia, todo el mundo lo tengo en contra porque estoy aquí con el hombre que rechazó su casa, con el hombre que me rechazó como hija, con el hombre que rechazó a mi mamá. Nunca respondiste por mí ni por nosotras, le decía ella enojada. Que esa fue la visita más difícil y la conversación más cruenta que logró tener con su papá en casi 30 años que ya tenía ella. Su papá lloraba y decía que: la verdad, hija, tengo vergüenza porque estaba esperando esta conversación, estaba esperando poder ser real contigo y no quería que tocáramos el tema porque la vergüenza me podía más. La pena de saber que fui un cobarde y las abandoné a ustedes mientras le daba todo a otras mujeres que llegaron después de ustedes y que ustedes no hicieron nada, sino que el problema era yo, el problema era mi alcoholismo, mi adicción al juego, el problema era mi falta de compromiso y responsabilidad con mi primer hogar. Y quise tapar eso, olvidando ese hogar y siendo responsable con este otro. Pero me duele aceptar que este otro hogar me detesta. Mi hija, mi segunda hija, se avergüenza de mí. La mamá de mi segunda hija no quiere saber nada de mí. Y la hija que abandoné toda su vida, que eres tú, está aquí haciendo 1001 movimientos para poder sustentarme, para poder sostenerme, cuando yo fui tan malo con ella. Ella lloraba, casi que se tiró al piso, ahí en plena visita,
Y él también. Ella se fue, ni se despidió y él se quedó triste. Me contaba cómo se fue y no lo abandonó, siguió girándole a la cuenta de él, no a la otra cuenta, a la cuenta pues de la cárcel, unos 3 meses. Y me contaba ella cómo un día llegó a una iglesia porque no podía más con ese dolor, estaba devastada con ese dolor que venía experimentando. Estaba devastada, se sentía muy mal. Y un día me contaba como un pastor, un día nunca había asistido a una iglesia cristiana, y un día el pastor hablaba del perdón y cómo el perdón abría puertas y cómo uno perdonaba no porque la otra persona se lo mereciera, sino porque yo necesitaba tener paz y porque al yo perdonar, Dios me perdonaba a mí. Perdonar no era olvidar, era aprender a vivir con el dolor que me habían hecho, sin rencores con nadie. Ella le quedó marcado ese sermón de ese día en esa iglesia. Y durante los 2 meses siguientes no hizo sino hablar con Dios, acercarse más a Dios y en el último sermón, porque ella se negó a volver, ella estaba muy desilusionada de su papá, porque sabía que no fue su culpa, porque había entendido en ese momento que su esposo tenía razón, que su mamá tenía razón, que el entorno entero tenía razón. Ella ya entendía por qué la otra familia no estaba con su papá apoyándolo en la cárcel, porque seguía siendo un adicto al alcohol, al juego, un hombre de hogar en hogar. Y en un sermón escuchó lo de perdonar 70 veces 7 y que eso a ella la marcó. Perdonar 70 veces 7. No sabe cómo, pero volvió a la cárcel a visitar a su papá. Me contaba que ese último viaje era difícil, era complicado. Cuando llegó a la cárcel se encontró con una cruda verdad, que tu papá no podía recibir visitas porque estaba demasiado delicado de salud, pero que tramitar permisos para hospitalización era muy difícil. Valeria se preocupó automáticamente, pero Valeria ya era experta en comunicarse de forma intensa y cansona con las directivas correspondientes y empezó su carrera de correos, llamadas, abogados, y en 3 días logró el traslado de su papá, logró muchas cosas a favor de su papá, medicamentos muy costosos, logró verse con su papá a la cita siguiente. Ella narraba en esa historia cómo la siguiente visita fue la más bonita de todas, porque fue la visita en la que papá le pidió perdón. Fue la visita en la que papá reconoció sus errores. Fue la visita en la que ella entendió que decir no la hacía una mala hija. No visitar a su papá no la hacía una mala hija. Pero entendió la importancia de honrar a padre y madre. Y cómo ese mandamiento, dice la Biblia, es el único con promesa. Como a veces hay tantos hijos que se acuerdan de sus amigos, de sus parejas y se olvidan por completo de sus padres. Esa historia me tocaba mucho el corazón porque al final Valeria comenzó a gestionar casa por cárcel para su papá. ¿Y qué creen? Lo logró. Valeria hoy en día tiene a su papá en su casa con su esposo y sus 2 hijos. Sus 2 hijos amando a su abuelito. Ellos no saben que el abuelito está con prisión domiciliaria ni nada de eso. Aún no entienden de pronto el contexto de... Pero está en la historia de una mujer digna de llamarse una mujer que honra a su papá y a su mamá. Una mujer que sabe lo que es el perdón. Un ser humano que entendió lo de perdonar 70 veces 7. Una persona que entendió que es más importante soltar que retener y enfermarme, mientras la otra persona por quien estoy con rabia, con ira o con dolor está tranquila, está normal. Ella aprendió a perdonar no porque la otra persona se lo merezca, sino porque es un mandato de Dios, es una decisión personal y por la paz que eso me genera. Esa era y es Valeria. Al final me decía
quiero que cuentes esta historia porque no sé cuántos hijos hayan amando a su descendencia, amando a su pareja, pero llevan años sin hablar con sus papás, con sus progenitores. Y no sé cuántas personas en este momento me estén viendo. Si el perdón ha sido difícil en tu vida, si sientes que, como te decía al principio, eres el culpable o la culpable de algo, si sientes que te dejaron caer o que las personas más cercanas te abandonaron en tu momento más vulnerable, hoy solamente te puedo decir que, así como a Valeria, hubo un Dios que la llenó de fuerzas, de esperanza, de dominio propio. Hubo un Dios que colocó en su corazón el querer como el hacer, para seguir cuidando de ese hombre que, aunque no le dio nada, aunque la abandonó toda su vida, y lo único que hizo fue negarla, ella está amando a su padre con los ojos que Dios lo ama a él. Y hoy te invito a que llames a esa persona que hace meses no llamas. Escríbele a ese papá que, aunque haya sido el peor de los padres, es tu papá. Déjale un mensaje a esa persona, ese hermano, ese primo, esa tía, a ese alguien con quien por X o Y razón fortuita del pasado ya no te hablas. A esa persona que te lastimó, que no te pagó. A esa persona que habló mal de ti y tú te enteraste. Porque tú no perdonas, reitero. Porque quizás la otra persona se lo merezca o no. Quizás lo que hizo fue súper fuerte. Y me vas a decir, tú no te pones en mis zapatos. Que si estuvieras en mis zapatos, tú no perdonarías. De pronto sí. De pronto fue muy duro lo que te hicieron. Pero aún así, por muy duro que sea, tienes un Dios que, sin importar lo que tú hagas, te va a perdonar, te va a cuidar, te va a levantar y se va a olvidar de tu pecado. Y si lo hace Dios con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a quienes amamos? Y esa es la reflexión que te quiero dejar hoy. Aprender a perdonar da libertad. El perdón abre puertas. El perdón cambia tu vida. El perdón sana tu corazón. El perdón trae felicidad. Aprendamos a perdonar 70 veces 7. Aprendamos a soltar. Aprendamos a amar a quienes nos hacen daño. Aprendamos a cuidar, como decía Jesús. Si nos dan una cachetada en la mejilla izquierda, pues les pongo la derecha. Aprendamos a ser imitadores de Jesús. Y quizás este mensaje es muy difícil porque no estoy en tus zapatos, pero Dios sí está en tus zapatos. Y hoy te está invitando a perdonar. Perdona y Dios abrirá puertas que creías cerradas en tu vida. Dios te bendiga. Y déjame en los comentarios qué se te hace difícil perdonar en este momento. Quiero leerte y quiero orar por eso. Recuerda que lo mejor está por venir.